Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Osvaldo Lugo. El día de hoy yo seré su maestro de historia. Espero que sigan tomando las medidas pertinentes ante la enfermedad que dejó el SARS-CoV 2019. Hoy hablaremos un poco sobre las culturas mesoamericanas en la época clásica. El tema es el periodo clásico mesoamericano, con un aprendizaje esperado de recuerda la civilización teotihuacana, zapoteca y maya, ya que son las más representativas del periodo clásico, así como sus principales características, actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Observa detenidamente la siguiente imagen. ¿Por qué crees que estas figuras estén formadas de esta manera? ¿Crees que representan algo? La verdad yo sí siento que es un tipo de ritual después de la muerte. Ya analizada la imagen, pasaremos a realizar el ejercicio del día de hoy. ¿Cuáles fueron los procesos más importantes de las civilizaciones mesoamericanas durante el periodo clásico? Para resolver esta pregunta utilizaremos un diagrama que iremos llenando poco a poco, que es este. Cada cultura tiene 5 ramas. En cada una escribirá cuál fue su ubicación, su política, su economía, su religión y estructura social en cada apartado. Como te lo mencionaba, son 5. Aquí escribirás el nombre de cada una. Primero hablaremos de la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana fue una de las muchas civilizaciones precolombinas mesoamericanas que hizo vida entre los siglos I a.C. y 8 después de Cristo, en el territorio actual de México, específicamente en la zona aledaña a los restos de la ciudad de Teotihuacán, al noreste del Valle Mexicano. La cultura teotihuacana es una de las culturas eh, más misteriosas del continente, cuyos orígenes y desaparición constituyen debate entre los estudios. Su existencia de su existencia solo permanecen las ruinas, las muy conocidas ruinas de Teotihuacán, de la cual fuera su más grande ciudad. Hoy en día es una zona de monumentos arqueológicos de interés turístico mundialmente y de interés antropológico, caracterizada por sus grandes pirámides, que son la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol. Su ubicación geográfica. La civilización teotihuacana ocupó la zona del noreste, lo que es actualmente el Valle Mexicano, específicamente entre los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a 78 kilómetros de la Ciudad de México, aproximadamente media hora. ¿Alguno de ustedes la conoce? El siguiente tema es la organización política. La cultura teotihuacana se regía teocráticamente, es decir, a través del gobierno de sus líderes religiosos. Esto implica una élite gobernante militar y religiosa, cuyo casi caso se ejercía a través del conocimiento científico, religioso, de cultura y de ritos frecuentes que mantenían el orden social. El siguiente es
La economía. El comercio permitió a la cultura teotihuacana obtener minerales como el jade. La economía teotihuacana era fundamental agrícola, con mucho intercambio comercial con las culturas vecinas durante su apogeo. El frijol, el maíz, el amaranto, los pimientos, tomates y cereales eran cultivados en terrazas mediante regadío, aunque este método se muestra insuficiente para sostener una metrópoli tan grande como prometió ser Teotihuacán en sus momentos cumbres. Esto sugiere la necesidad de la recolección, la caza y la crianza de animales, así como la extracción de minerales como la obsidiana, la arcilla, el basalto y el estaño, que eran usados en labores artesanales arquitectónicas o de intercambio comercial con otros pueblos. El comercio, sobre todo, debe haber ocupado un área importante de las actividades, lo que les habría conferido una importancia regional y les haría receptores de otros elementos presentes en las ruinas, como el jade, la turquesa, el cinabrio y la hematita. Ahora continuaremos con su religión. La cultura teotihuacana rendía culto a la serpiente emplumada, que era Quetzalcóatl. La mitología teotihuacana era similar a la de otros pueblos precolombinos de la zona, que era politeísta. Era adorar a muchos dioses, con fuerte herencia de las culturas anteriores. Rendían culto principalmente a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, al dios de la lluvia y la siembra, Tlaloc, al dios del fuego, Huehueteotl, al dios del cielo y de la tierra, Tezcatlipoca, y sus ritos a menudo involucraban sacrificios, tanto humanos como animales. Tenían animales sagrados, que era el búho, el puma, el águila y la serpiente. Su estructura social. La sociedad de esta cultura era elitista. Se jerarquizaba a través de clases bien diferenciadas, con la nobleza militar en la cima, seguidos de una casta de funcionarios y sacerdotes de origen también aristocrático, encargadas de la administración urbana y poblacional. En el último lugar se encontraba el estrato de los agricultores, artesanos y comerciantes. Pasaremos a realizar el llenado de nuestro mapa. Como ya se los había comentado, aquí va su ubicación geográfica. Este lado, organización política, la economía, perdón, la religión y al final la estructura social. ¿Cuál era su ubicación geográfica? El Valle Mexicano, para ser específicos, Teotihuacán. En el siguiente, su organización política, ¿qué era? Era teocrática. Tenía líderes religiosos. Su economía fue la comercialización. ¿Comercialización de qué? Comercialización agrícola e intercambio comercial. Su religión era politeísta, principalmente ¿a quién? A Quetzalcóatl. Y su sociedad era elitista, que se basaba en jerarquías.
Aquí tenemos un ejemplo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Estas son las ruinas de Teotihuacán. Para los que han ido, ustedes han de ubicar que esta es la pirámide del Sol y acá atrás tenemos la pirámide de la Luna. Esta es la Avenida de los Muertos y de igual manera aquí tenemos representaciones de Quetzalcóatl. Está ubicada en el Estado de México, aproximadamente a media hora, 45 minutos de la ciudad, en el Valle de México. Continuamos con la cultura maya. La cultura maya o civilización maya fue desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se rastrean desde la época preclásica del 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. El continente y sus últimos vestigios hasta la época posclásica, cuando se produjo la conquista de América, que es aproximadamente en 1500. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda la América precolombina y dejando un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Durante su apogeo, los mayas fueron la cultura dominante en la región, abarcando casi en toda su totalidad el terreno mesoamericano y manteniendo relaciones muy dinámicas con las otras culturas locales, como los olmecas o los mixtecos. A continuación, y a modo de resumen, explicamos las características más destacadas de la civilización de los mayas. Su ubicación geográfica. Los mayas llegaron a extenderse en la totalidad de la península de Yucatán. Los pueblos mayas surgieron en el continente mesoamericano, considerando una de las 6 cunas de la humanidad. Llegaron a expandirse a lo largo del territorio que abarca hoy en día el sureste de México y el norte de Centroamérica, la totalidad de la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. Su organización política. Los mayas, a diferencia de los aztecas o de los incas, no formaron un sistema político central de un estado o reino. En vez de eso, se manejaban entre la convivencia de estados que eventualmente lograban un dominio regional temporario. Todos, no obstante, consistían en variantes de una monarquía teocrática, cuyo rey era impuesto por voluntad divina a partir de una élite política, por lo que las intrigas y alianzas entre las diversas castas eran frecuentes y destructivas. Los mayas no formaron un sistema político central, de un estado o reino. Como se los comentaba, se manejaban entre convivencia de estados y cacicazgos diversos. ¿Cuál era su economía? La economía maya se sostenía por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, de la pesca, de la caza y de los recursos minerales. No obstante, cuando ya su actividad de productos estaba bien consolidada para sostenerse, se empezó a desarrollar la actividad comercial. Los artículos que se comerciaban eran los productos que obtenían de su producción agrícola, de los que podían cazar y pescar, también de los que obtenían de la explotación de los recursos minerales. Como se los planteaba, se sostenía por medio de las actividades de producción primaria. ¿Y cuál era su religión? Los mayas, de igual manera que la cultura pasada, eran politeístas, es decir, que adoraban a diferentes dioses, pero estos relacionados con la naturaleza. Sus principales deidades fueron Hunahku,
e Itzamna, aunque también tenían otros dioses en representación de la lluvia, del viento, de la muerte, de la guerra, etc. Todos los rituales mayas tenían un origen en la mitología. Los máximos responsables de la conocida como religión precolombina eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de entender y explicar el porqué de las cosas, así como presidir los actos rituales y religiosos de los mayas. En la religión maya, los cultos y las creencias, que eran un fiel reflejo de la mitología, fuertemente eh, se apoyaban en el pensamiento popular, por lo que sus prácticas religiosas constituían un lenguaje capaz de comunicar a los hombres con el inframundo. ¿Y cuál era su estructura social? Inicialmente, a principios, la sociedad maya se dividía entre la élite dominante y la masa de los plebeyos, un orden que sostenía en la base a la fuerza militar y la tradición religiosa. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas permitió el surgimiento de clases económicas y políticas mucho más complejas, que distinguió a sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos y funcionarios del resto del campesinado y de la servidumbre o los esclavos. Los mayas se sostenían en la base a la fuerza militar y a la tradición religiosa. ¿Cuál fue su ubicación geográfica? En el sur de México. Para ser exactos, península de Yucatán, lo que es el sur de México y el norte de Centroamérica. Su sistema político, no tenían un sistema político como tal. Se organizaban por convivencia de estados. Su economía, la comercialización, como el pasado, pero a diferencia de que estos fueron actividades de producción primaria. Su religión, de igual manera, era politeísta, adorando principalmente a Kunabku e Itzamna. Su tipo de sociedad era basado en clases. Aquí tenemos un ejemplo de sus pirámides y, como se los comentaba, toda la península de Yucatán y todo el sur de México, colindando con los países de Centroamérica, principalmente de Centroamérica del Norte. Y para finalizar, continuaremos con la cultura zapoteca. La cultura zapoteca es una de las más antiguas e importantes de Mesoamérica y fue ícono de la expresión artística de los pueblos zapotecas durante la época precolombina. Ocupaban el territorio mexicano del actual Valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Creían en su procedencia directa desde el cielo y ellos mismos se llamaban Bini-Sa, que significa la gente de las nubes, apodo que hacía referencia a su asentamiento en las tierras montañosas altas. Su ubicación geográfica fue: los zapotecos se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era Monte Albán, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde ahí podían avistarse los valles centrales.
un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecos desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en 3 grupos, los cuales, eran el grupo del valle, el grupo de la sierra y el grupo del sur. Lograron dominar estas tierras a través de estrechos vínculos comerciales con la civilización olmeca en la costa del sur del Golfo. Alrededor de 900 después de Cristo, la ciudad zapoteca de Mitla, en el valle de Oaxaca, se convirtió en la más importante, entre otras cuestiones por su arquitectura, con edificios ornamentados dispuestos alrededor de plazas. Organización política. Los pueblos zapotecos se caracterizaron por el desarrollo militar que permitió expandir su cultura, bajo el mando de una monarquía religiosa. Las ciudades más importantes de esta civilización fueron Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Sachila, que lograron dominar a través de los vínculos comerciales con vecinos como lo eran los olmecas y por la conquista militar y captura de gobernantes rivales a pueblos lejanos. ¿Cómo era su economía? La economía de la cultura zapoteca se basaba en actividades agropecuarias y en menor medida en la caza, tanto para la subsistencia como para el comercio con otros pueblos. Para el desarrollo de la agricultura aplicaron sus conocimientos en arquitectura e ingeniería a través de la construcción de terrazas artificiales en las laderas de los valles, ubicadas de manera escalonada. De este modo provenían de agua a las tierras cultivas. Además de la agricultura, los zapotecas practicaban la caza. Su religión de la cultura zapoteca, estos practicaban la religión politeísta, al igual que las 2 culturas pasadas. Creían en múltiples dioses, como lo era Tlahuahaki, dios del sol y de los astros; Cosijo, dios del trueno; Pitau Kosobi, dios del maíz; y Coqui Becelau, dios de los muertos. Sin embargo, adoraban a un dios mayor y rector llamado Totec. Los zapotecas creían en las supersticiones, siendo la más común la denominada el nahualismo. Consistía en colocar cenizas en la choza de cada recién nacido para que al día siguiente las mismas mostraran el dibujo de la huella de un animal que representaría la personalidad del niño. Su estructura social. La cultura zapoteca tenía un tipo de organización social jerárquico religioso. Los zapotecas tenían una estructura social piramidal compuesta por los gobernantes, que representaban la cúspide, integrada por nobles y sacerdotes. En segundo, la élite, integrada por los guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Tercera, los comerciantes formaban parte del resto de la población, solo que contaban con algunos privilegios. Contaban con pocos privilegios. Y 4, por último, la población. Integraba el estrato más bajo y mayoritario, conformado por los campesinos, artesanos y esclavos. Pasaremos al llenado de nuestro mapa. ¿Dónde se ubicaban? En el Valle de Oaxaca. En Oaxaca. ¿Cuál era su política? La monarquía religiosa. Su economía fue principalmente actividades agropecuarias.
siguiendo de ahí la casa. Su religión era politeísta, al igual que las otras dos, de las dos culturas pasadas, adorando principalmente al dios Totec. Como lo mencionaba, estas tres, a pesar de que eran politeístas, tenían un dios más aclamado que el otro. Por ejemplo, la teotihuacana fue Quetzalcóatl, en la maya Hunafku e Itzamda, y en esta última, Totec. Tipo de sociedad fue jerárquico religioso, con sub, con cuatro subniveles, que eran gobernantes, la élite, los comerciantes y la población. Muchas gracias por muchas gracias por su atención. Chicos, pues hasta aquí quedó la clase del día de hoy. De pequeña tarea les voy a dejar que en un mapa ubiquen las tres culturas que vimos el día de hoy y las coloren con un color diferente. Esta será su tarea. Y pues chicos, fue un placer trabajar con ustedes. De mi parte ha sido todo. Se lo agradezco mucho. Bonita noche. Muchas gracias.